Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Descendiente de una familia de origen vasco establecida en Venezuela desde fines del siglo XVI que ocupaba en la provincia una destacada posición económica y social. Hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios y Blanco. Tuvo 3 hermanos mayores, María Antonia, Juana y Juan Vicente, además de otra niña, María del Carmen, que murió al nacer. Antes de cumplir 3 años, Simón perdió a su padre, fallecido en enero de 1786. La educación de los niños corrió a cargo de la madre. Su crianza le fue confiada a Luisa de Mijares y más tarde a la Negra Hipólita. Cursó estudios con maestros como Andrés Bello y Simón Rodríguez. A los 15 años Bolívar ya era huérfano de padre y madre. Su tío y tutor don Carlos Palacios le hizo trasladar a Madrid para continuar con sus estudios. Con tan solo 19 años, el 26 de mayo de 1802, contrajo matrimonio con María Teresa del Toro y Alaiza, regresando a Caracas para dedicarse a la agricultura en las haciendas heredadas. El 22 de enero de 1803 su esposa falleció de fiebre amarilla. Por entonces tuvo amoríos con Anita Lemoyne, natural de Salamina. Simón Bolívar regresó a España y amplió sus estudios con la orientación del marqués Jerónimo de Ustariz, quien le introdujo en la lectura de los clásicos antiguos y modernos, de los filósofos y de los grandes pensadores. Recorre España, Francia e Italia. En el Monte Sacro, en Roma, juró libertar a su patria, fue el 15 de agosto de 1805. En París tuvo como amante a Fanny de Villar. De vuelta en Caracas en junio de 1807, conspiró contra el régimen realista. El 19 de abril de 1810 los criollos destituyeron al gobernador y capitán general Vicente Emparán, integrando una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, eufemismo tras el que se ocultaban verdaderas intenciones de independencia política. Con el grado de coronel, fue en misión diplomática a Londres, donde consiguió inclinar las simpatías del gobierno británico hacia la revolución venezolana. En la misma capital inglesa, se entrevistó con Francisco de Miranda y lo invitó a regresar a Venezuela. Cuando ya se perdió la Primera República, debido al fracaso militar del Marqués del Toro, primero, y luego de Francisco de Miranda, quien capituló en San Mateo el 25 de julio de 1812, los principales dirigentes tuvieron que abandonar el país como exiliados. Le concedieron el pasaporte para Curazao, desde donde viajó a Cartagena de Indias. Fue allí donde publicó el Manifiesto de Cartagena el 2 de noviembre de 1812, en el que criticaba la irresoluta actuación de Miranda, que le condujo a la capitulación, y, en la memoria a los ciudadanos de Nueva Granada, les invitaba a acompañarlo a libertar Venezuela, tras explicarles cuáles fueron las causas del fracaso republicano, enumerando entre estas la adopción del sistema tolerante, la disipación de las rentas públicas y el sistema federal. Comenzó una campaña fulgurante a lo largo del río Magdalena hasta llegar a Cúcuta. Desde ahí emprende la denominada Campaña Admirable, el 14 de mayo de 1813, que le llevó triunfante hasta Caracas, tras reconquistar las ciudades a su paso. En Trujillo dictó la proclama de guerra a muerte. Cuando la capital ya estaba reconquistada, Simón Bolívar gobernó mediante 3 secretarías de Estado, pero no se estacionó en Caracas, sino que combatió en Bárbula el 30 de septiembre y en las trincheras el 3 de octubre. La municipalidad de Caracas le proclamó capitán general de los ejércitos de Venezuela, con el título de Libertador. El 10 de noviembre de 1813 fue derrotado en Barquisimeto, aunque, a pesar de todo, pudo vencer en Vigirima el 25 de noviembre y en Araure el 5 de diciembre. Venció 2 veces al realista José Tomás Boves en San Mateo, y sobre Cajigal en la primera batalla de Carabobo, triunfos que no lograron consolidar el ejército de Bolívar. Presionado por Boves, emigró a Oriente al frente de 20.000 caraqueños el 7 de julio de 1814. En Aragua de Barcelona Bolívar y Bermúdez perdieron frente a Morales la batalla más sangrienta de la guerra independentista. Proscritos Bolívar y Santiago Mariño por los propios patriotas,
partieron hacia Cartagena de Indias, luego que el Libertador dictara su célebre Manifiesto de Carúpano. A finales de 1814 Boves falleció y los patriotas fueron derrotados en Úrica, 5 de diciembre. Ante las disensiones internas de los neogranadinos, Simón Bolívar renunció y se embarcó con destino a Jamaica el 10 de mayo de 1815, donde dio a conocer su famosa Carta de Jamaica, considerada profética por los alcances visionarios que contenía en lo relativo a la política futura de los países hispanoamericanos. De Jamaica pasó a Haití, donde los exiliados venezolanos le nombraron jefe supremo, y con este carácter organizó la llamada Expedición de los Cayos, con los buques y pertrechos facilitados por el presidente haitiano Alexandre Pétion. Al frente de dicha expedición, desembarcó Bolívar en Juan Griego, isla de Margarita el 2 de mayo de 1816, después de haber librado el día anterior el combate naval cerca de Los Frailes. Fracasada esta parte de la campaña, pese a haber avanzado hasta Ocumare de la Costa, regresó a Haití, y con una segunda expedición desembarcó en Juan Griego, extendiendo la acción patriota a otros puntos de Oriente y Sur. El 11 de abril de 1817 tuvo lugar la Batalla de San Félix, en la que el general Manuel Piar se alzó con la victoria, puso a disposición de los patriotas los inmensos recursos de Guayana y la importante vía fluvial del río Orinoco. En Angostura, la actual ciudad Bolívar, se asentaron los poderes públicos. Bolívar creó el Consejo de Estado el 30 de septiembre y el Consejo de Gobierno 5 días después. Asimismo fundó el Correo del Orinoco el 27 de junio de 1818 como medio de difusión de las ideas y acciones republicanas. Estableció contacto personal con el general José Antonio Páez en los Llanos el 30 de enero de 1818, y con este y otros jefes patriotas emprendió la conocida como Campaña del Centro, compartiendo victorias y derrotas con Pablo Morillo. Regresó a Angostura, donde instaló el Segundo Congreso de Venezuela el 15 de febrero de 1819. El discurso de Angostura es la pieza oratoria más importante de Simón Bolívar. Hace un análisis sociológico de los venezolanos, se pronuncia contra la esclavitud y por la democracia, mantiene su preferencia por el centralismo frente a la Constitución Federal, propone un Senado hereditario como base fundamental del poder legislativo, se inclina por un poder ejecutivo enérgico al estilo británico, hace de la educación popular el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso, acuñando la máxima, moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y plantea un poder moral para prevenir la corrupción administrativa, lo que no fue acogido por los diputados de entonces sino como apéndice de la Constitución de Angostura el 15 de agosto de 1819. El 15 de febrero de 1819 lo nombraron presidente de Venezuela. Bolívar, hombre de acción, se dirigió en busca de la libertad de Nueva Granada. Desde Apure, con soldados llaneros y oficiales de la Legión Británica, emprendió la Campaña de los Andes, que culminó con la derrota de Barreiro en Boyacá el 7 de agosto del mismo año. Al huir de Bogotá el virrey Juan Sámano, quedaba libre Nueva Granada. Bolívar creó gobierno en Bogotá, nombrando vicepresidente al general Francisco de Paula Santander, dictó medidas administrativas y regresó a Angostura, donde creó la República de Colombia, con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito el 17 de diciembre de 1819. En 1820 firmó ese año un armisticio y un tratado de regularización de la guerra el 27 de noviembre con el general español Pablo Morillo. Cuando este finalizó se llegó a la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, que aseguraba la independencia de Venezuela. Encomendó al general Antonio José de Sucre la incorporación de Guayaquil a Colombia. Cuando ésta se consiguió, Sucre se apresuró a liberar a Quito, lo que consiguió con la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, al tiempo que el Libertador vencía en Bomboná y Junín, preludios de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, librada por Sucre, con lo que quedaba libre de españoles la América del Sur. En Quito conocía Bolívar a Manuela Sáenz, a quien hará su compañera prácticamente hasta el final de sus días.
Después de la entrevista de Bolívar y José de San Martín en Guayaquil el 27 de julio de 1822, auxilió a Perú con soldados y armas. Llegó a Lima, cuyo gobierno le pedía que dirigiera la guerra. El Congreso de Perú le nombró dictador el 10 de febrero de 1824 y lograba controlar las intrigas de los propios peruanos, al tiempo que organizaba el Estado, creaba colegios, establecía la Universidad de Trujillo o decretaba pena de muerte para los defraudadores del tesoro público, hasta que se vio obligado a delegar todas sus facultades en Sucre el 24 de octubre de 1824, por habérsele suspendido la autoridad para dirigir la guerra en Perú. Después de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, una asamblea reunida en Chuquisaca acordaba la creación de Bolivia el 6 de agosto de 1825, cuya constitución redactó el propio Bolívar. Cuando iba camino de Venezuela, llamado por el estallido de la Cociata, en Perú le nombraban presidente vitalicio el 30 de noviembre de 1826, pero el Libertador no aceptó. Ya en Venezuela, indultó a los comprometidos en la Cociata y sostuvo en el cargo de jefe superior civil y militar a Páez el 1 de enero de 1827. Disuelta la Convención de Ocaña el 1828, Bolívar dictó el decreto orgánico de la dictadura el 27 de agosto además de suprimir la vicepresidencia de Colombia, con lo cual Santander quedaba sin autoridad. Ello condujo al atentado contra la vida del Libertador del 25 de septiembre de aquel año. Si se salvó físicamente, gracias a la intervención de su amante Manuela Sáenz, moralmente quedó muy afectado. Bolívar renunció ante el último Congreso de Colombia el 27 de abril de 1830 y partió de Bogotá 11 días más tarde hacia Cartagena. Fue allí donde le dijeron el 1 de julio que Sucre había sido asesinado. Esto terminó por minar la ya resentida salud del Libertador, quien llegó a Santa Marta el 1 de diciembre para trasladarse luego a la Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, su última morada. Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830. 12 años más tarde, en 1842 sus restos mortales fueron trasladados a Caracas. Su inhumación en el Panteón Nacional se llevó a cabo el 28 de octubre de 1876.